Muy bien, hemos cantado Hay poder en la sangre de Jesús. Y la pregunta que yo os hago es, ¿nos lo creemos? ¿O solo lo cantamos? ¿Lo creemos? Vale, entonces si no lo creemos, ¿podemos decir cada uno de nosotros, ¿hay poder en mi vida? ¿El poder de Jesús se ha trasladado a mi vida? ¿O hay poder, pero el poder está con Jesús? En mi vida no hay poder. ¿Por qué os pregunto esto? Porque generalmente en los países occidentales el cristianismo se ha convertido en una teoría, sermones, charlas, estudios bíblicos. Y la pregunta es, ¿dónde está el poder? Porque una cosa es estudiar el cristianismo de forma intelectual y otra cosa diferente es el poder de Dios. Cuando yo os pregunto, ¿se está manifestando el poder en mi vida? ¿O soy cristiano, leo la Biblia, es una teoría interesante, pero hay poco poder en mi vida? El título de esta presentación es El Evangelio es poder. Y no solo es creer el Evangelio, es vivir el Evangelio, que es una cosa diferente. 1 Corintios 4:20, fijaros bien lo que dice, El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que este texto está diciendo es, el Evangelio no es una charla. El Evangelio no son letras escritas en un papel o en un libro llamado Biblia. Sí, ese es el contenido, pero el Evangelio es poder espiritual. Y yo he preparado esta presentación para que reflexionemos si realmente se manifiesta el poder en nuestras vidas o no tanto como Dios quisiera. Porque obviamente Dios quiere que su poder se manifieste en cada una de las vidas de las personas que estamos aquí. Cuando el apóstol Pablo hablaba a los corintios, en 1 Corintios 2:4 les dice, mi palabra fue con demostración del Espíritu y de poder. Fijaros ya aquí cómo el apóstol está añadiendo al concepto de poder el Espíritu. Porque es a través del Espíritu Santo que se manifiesta el poder. No hay poder de Dios si no hay Espíritu Santo. Así que nuestro cristianismo debe ir acompañado del Espíritu Santo para que haya poder. Sigo preguntando, ¿está el Espíritu Santo trabajando en mí y demostrando poder? Y os voy a decir algo, La primera impresión que puede darnos cuando hablamos del poder de Dios es hacer milagros o hacer algo muy grande. No, espera. El poder de Dios se manifiesta individualmente en cada persona cuando nos hace que venzamos un pecado, cuando nos ayuda a superar un mal hábito, cuando nos hace mejor personas. Ahí está el poder de Dios. No esperemos grandes milagros para decir que Dios está actuando en nosotros. No, si yo antes era una persona mal pensada, Dios me transformó y ahora no lo soy. Si antes me gustaba cierta clase de drogas, ahora la aborrezco. Y si antes me gustaban las mujeres, ahora solo quiero amar a una mujer. Eso es poder de Dios. Nadie espere algo de gran escala, un gran acontecimiento en su vida para pensar que Dios lo está dirigiendo. No es así. El poder de Dios se manifiesta en nuestro carácter, en cómo hablamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Esto es súper importante y tenemos que tener fe porque acabamos de cantar que el poder de Jesús es capaz no solo de perdonar nuestros pecados, sino transformar nuestras vidas. El apóstol Pablo, cuando escribía a los tesalonicenses, les dijo, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. El Evangelio tiene que llegar acompañado del poder del Espíritu Santo. Es así como se predica el Evangelio. El Evangelio no se predica con palabras, se predica con poder de Dios también. En 2 Timoteo, el mismo Pablo va a repetir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El cristiano que tiene poder de Dios no es un cobarde. Es valiente para las cosas de Dios. No valiente para hacer las cosas incorrectas, valiente para las cosas de Dios.
Y si entre los que estamos aquí nos sentimos débiles humanamente hablando, sea físicamente hablando, o sea porque yo creo que tengo un carácter débil, entonces estoy en las mejores condiciones para que Dios actúe en mí. Y uno de los textos que más me gusta del Nuevo Testamento es este, donde el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te sientes débil? Dios entonces tiene el poder para actuar en ti y superar un problema en tu vida. Os cuento una experiencia que he tenido esta semana, donde yo he visto el poder de Dios, no en mí, en otra persona. Sinceramente me ha hecho pensar, llevaba semanas pensando en este tema del poder de Dios. Hay veces que no me da la impresión de que el poder de Dios se esté manifestando en nuestras vidas como Él quiere. Y yo pienso muchas veces, hablamos, estudiamos la Biblia, predicamos, tenemos predicaciones, pero ¿se mueve el Espíritu de Dios en nosotros con poder? Y yo sinceramente llego a la conclusión de que mi vida no tanto como Dios quiere, porque Dios quiere vidas poderosas para cada uno. Os cuento una historia de una paciente que hace 6 meses atrás consultó conmigo porque tenía una enfermedad de cierta gravedad llamada esclerodermia. Lo que estáis viendo en la imagen era la mujer así hasta la altura más o menos del pecho. Y la mujer literalmente, cristiana, creyente, estaba tan desesperada que pensaba que no iba a vivir ya más. Porque eso en prácticamente todo el cuerpo es un infierno. Es como fuego saliendo del cuerpo. Muchas de esas heridas infectadas, constantemente infectada esta mujer. Si os fijáis bien, son varias infecciones y los médicos obviamente le daban sus antibióticos, volvía a caer, hasta que, como ella me dijo a mí, perdió la ilusión por vivir, siendo cristiana. Esto fue en octubre, cuando yo pude estar con ella la primera vez por videoconferencia, y esta semana, 6 meses después, el lunes vino a verme. Cuando yo la vi, ella venía con lágrimas en los ojos porque sus manos no se podían abrir, tan completamente agarrotadas, todas llenas de heridas. Cuando vino este lunes, la mayoría de las heridas, como veis la pierna, prácticamente curada, excepto el tobillo. Sus manos se habían curado y estaba llena de gozo y de alegría porque era como que su vida había retomado ilusión, había cogido la ilusión de vivir, porque aunque todavía no se había curado, ella podía hacer vida normal, podía utilizar sus manos, estaba sumamente contenta. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Un buen progreso. Y yo pensé para mí mismo, esta mujer todavía necesitará un tiempo para terminar de recuperarse. Vino desde Madrid, por cierto, y fue otra hermana suya de iglesia que la trajo en el coche porque ella no podía venir. Cuando nos vamos a despedir, es como si Dios te pone una idea en la mente, que nos ha ocurrido a todos, y entonces pensé, voy a orar por esta mujer. Y cuando nos íbamos a despedir, nos pusimos en pie y yo le puse las manos encima para poder bendecirla. Con una mano le puse el hombro y con otra mano le pedí a Dios, con fe, Dios mío, acompaña a esta mujer está haciendo todo lo que está en su mano hacer, esta mujer es una buena cristiana, con sus luchas, está tratando de salir adelante, oré por ella y nos despedimos. Esto fue el lunes y fijaros bien el tobillo cómo está. El jueves pasado me envió esta imagen. La herida se había secado por completo, solo quedan las costras. Cuando me envió esta imagen, yo dije, esto no es normal. No es normal que una herida tan grande se cure en 3 días. Y recordé entonces que yo había orado por ella. Y yo pensé, este ha sido Dios, que ha acelerado el proceso de curación. Porque médicamente hablando no es posible una herida tan grande como la que ella tenía, llena de pus, una gran herida, no se puede recuperar en 3 días. Ella está sumamente agradecida, no tanto a mí, sino a Dios, porque entiende que Dios ha obrado en ella también. Si os fijáis la diferencia entre esta herida con la que había, una estaba supurando, infectada, y la otra está completamente seca en cuestión de 3 días. Yo solo he sacado una conclusión. Esto es obra del poder de Dios, no es obra de un terapeuta, porque no puede una persona pasar de una herida así a la otra en 3 días. Esto es el poder de Dios, del cual a veces no confiamos o que no ponemos a prueba o sinceramente
no tenemos la fe suficiente. Yo oré por la salud de esa mujer pensando que algún día se iba a recuperar, pero nunca pensé que iba a ser tan rápido. Esa es la diferencia. Dios obra a veces más allá de lo que nosotros pedimos, como dice el Evangelio. Si fuéramos conscientes de cuánto quiere hacer Dios con nosotros, o a través nuestro, para poder servir y ayudar a otras personas, veríamos muchos milagros en nuestras vidas. El problema es que nos falta fe. Jesús dijo que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, podríamos trasladar una montaña entera. Y a veces las montañas que tenemos en nuestras vidas no se trasladan porque no tenemos fe. Tenemos que poner a prueba a Dios y creer que el Evangelio es un Evangelio de poder y que es real en mi vida, y cuando Dios obre en mi propia vida con poder, me va a utilizar a mí para ser un instrumento de su poder y para su gloria, no para la nuestra. Aquí no hacemos nada para nosotros mismos, aquí hacemos las cosas para la gloria de Dios. Y voy a terminar con un texto que me gusta mucho. En Hebreos 7:16 dice: el poder de una vida indestructible. Si fuéramos a leer el contexto de ese versículo, obviamente vamos a ver que está hablando de Jesús. Esa es una de las mejores definiciones de la vida de Jesús. El poder de una vida indestructible. Y la misma vida que Jesús tuvo en esta tierra, o por lo menos similar, es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Poder de una vida indestructible, que Satanás no va a poder destruir si nosotros permanecemos de parte de Dios, permitimos a través del Espíritu que su poder actúe, y si eso ocurre, somos indestructibles. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Todos los mensajes y todos los eslogans que se están predicando y todos los mensajes de los gurús que empoderan a la gente, esa palabra que ahora es muy moderna, empoderar no es esto. Esto es empoderarse con el poder de Dios. Lo otro es una copia barata que te lleva a la muerte. Esto te lleva a la eternidad. Espero que nos quedemos con la idea de que nuestras vidas, igual que la de Jesús, pueden ser un poder para una vida indestructible. ¿Creéis eso o no? Amén. Que Dios pueda hacer eso una realidad en nuestras vidas, que Dios nos utilice dentro de su plan, porque cada uno de nosotros cumplimos una parte de su plan, que Dios nos utilice para hacer su obra y su plan para su gloria, para la demostración de su poder y como muestra de que somos parte de su pueblo, que no solo estamos aquí para teorizar, sino que estamos aquí para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Amén.